Muy bien, pues ya estamos en Apocalipsis 11 y esto pues ya llegamos a los dos testigos. Ah, bueno, vamos a ver, yo quiero primero que veamos la historia aquí, realmente desde 11:3 hasta el 13. Y luego quiero reflexionar sobre el rollo o comer el rollo específicamente y también el templo, porque yo creo que podemos ver que son tres imágenes de una sola verdad. Entonces vamos a ver estos dos. Pues ya vimos que se identifican aparentemente estas dos personas como Josué y se me va el nombre del gobernador en Zacarías. Comienza con Z, ¿verdad? Bueno, la idea es esa. Zorobabel. Zorobabel, sí, Zorobabel, se me fue el nombre. Sí, en Zacarías 4, 3 y 11 al 14. Entonces, pues estos dos son lámparas. Entonces, Juan habla de Josué y Zorobabel porque es un símbolo de la iglesia. Y ya sabemos, en el primer capítulo, Juan nos dice directamente que el candelero representa la iglesia. Entonces aquí pues es la misma figura vinculado con esos dos, pues porque son candeleros también. El énfasis de, yo creo que el olivo representa el espíritu que nos unge para dar, para ser luz, para dar testimonio y ser luz, testigo a la verdad en nuestro mundo. Pero también eran figuras en un tiempo de crisis. Zacarías profetiza en el tiempo en que están reconstruyendo el templo y pues en ese tiempo de crisis, Dios está sosteniendo a estos dos olivos que son Josué y Zorobabel, y hoy Dios nos está sosteniendo también. Luego, en los versículos 4, 5 y 6, se identifican como Moisés y Elías. Y está muy claro aquí, los milagros son milagros de esos dos. Fue Elías que llamó a fuego del cielo, y Moisés quien convirtió el agua en sangre. Entonces, pues aquí también yo entiendo que el simbolismo de Moisés y Elías es el mismo simbolismo que tenemos en la transfiguración, cuando aparecen con Jesús, las mismas dos, y representan en ambos casos la ley y los profetas, la palabra de Dios. Entonces, les pregunto, ¿ven cómo van de la mano estas dos identificaciones? Yo siento, he expresado en otros momentos, que la idea de interpretar el Apocalipsis de manera literal ha hecho tremendo daño. Nos distrae del verdadero mensaje del Apocalipsis. Y aquí, pues, una prueba de eso es precisamente el hecho de que los futuristas que dicen que van a regresar estas dos figuras, cuando se basan realmente en el Apocalipsis, dicen Moisés y Elías, ellos están pues enfocando lo que no es el mensaje, es un mensaje para nosotros hoy. Y
el mensaje es que nosotros estamos sostenidos en nuestro servicio por el mismo Espíritu de Dios que sostuvo a Zorobabel y Josué, y traemos la palabra de Dios, como hizo Moisés y como hizo Elías. Pero también, pues, nos deben gustar mucho pensar, nos debe gustar mucho pensar que este no es una predicción del futuro, sino un mensaje para hoy, porque dice que andan haciendo milagros y especialmente milagros para protegerse a sí mismos. Están protegidos por sus milagros. Noten aquí también el sello en el capítulo 7, el sello en la frente, y aquí mismo el templo que está medido para ser protegido. Entonces, pues ellos hacen milagros para protegerse y ¿quién no quisiera hacer eso? Si es un mensaje para nosotros, es un mensaje de mucha esperanza y agradable. Pero luego, en el versículo 7, pues primero, noten en el 6, para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. O sea, tienen poder de Dios, tienen don de milagros para hacer todos los milagros que quieran, las veces que haga falta un milagro para protegerse de sus enemigos, pues tienen ese poder. Pero en el siguiente versículo 7 dice, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Entonces la pregunta obvia es, pues, ¿por qué no hicieron algún milagro para protegerse de la bestia? Parece aquí una contradicción, porque en el versículo 6, dice, pues describen los milagros en pues en el versículo 5 todavía dice, cuando alguien les quiera hacer daño, tiene que morir de esta manera. Parece tajante, pero luego en el 7, aquí, pues no tiene que morir. La bestia más bien mata a los testigos. Entonces, yo les llamo la atención a la escritura, porque ustedes mismos pueden descubrir la clave para explicar esta aparente contradicción. ¿Cómo se explica que ellos tienen poder para destruir, confundir y escaparse de sus enemigos, pero también tienen que morir a manos de un amigo? ¿Cómo se explica esta diferencia? ¿Alguien quiere responder? Y eso no es algo que puedas descubrir con tu lógica, es algo que Juan escribe para nosotros. Y yo adrede no leí esa parte para que ustedes lo descubrieran, porque yo sé que aquí se trata de los más picudos. ¿Quién es el más picudo o la más picuda? Hermano. Sí, No, no por picudo, al contrario, el menos, pero dice el 5, es el que leía usted, que cuando alguien les hace daño tiene que morir de esta manera. sí. ¿Será que también es el resultado es para que la bestia sea vencida? No te estoy entendiendo.
Sí, que en el versículo 5 comenta, dice, cuando alguien les quiere hacer daño, tiene que morir de esta manera. Entiendo yo que también, o sea, tiene el resultado em, el daño que les hace a alguien, es el daño que recibe también esa persona, voy a ponerlo así. Y Sí, entonces será que la bestia también, para que muera la bestia, tiene que ellos sufrir. pero No sé. eso, el versículo 5 está diciendo lo opuesto, que ellos se escapan de todo daño porque los que quieren hacerles daño, mueren. ¿Ves? Dice, cuando alguien les quiera hacer daño, tiene que morir de esta manera. No es alguien que haga daño, es simplemente que tenga la intención y muere. Pero la bestia no muere. ¿Por qué? La respuesta está en el versículo 7. Y si eres de los más picudos, Carlos, hermano, aunque usted no lo quiera, no lo crea. ¿Quién Ah, me puede decir? Adelante. es, es porque ha terminado de dar su testimonio. Así es, te dije, nada más hacía falta el piropo para que encuentres la respuesta. Sí, entonces Carlos Hermán es de los más picudos. Muy bien, muy bien. Entonces, pues sí, entonces la clave es 7, cuando hayan concluido su testimonio. Esta es una verdad que yo encuentro unos tal vez 5 veces en la escritura, en el Nuevo Testamento realmente, porque es la idea aquí. Uh, una vez es uh, en Hechos, cuando Pablo está en la barca, él habla a los que viajan con él y dice, me ha aparecido mi Señor y él me dice que nadie va a morir, se va a perder la barca, pero nadie va a morir. Y dice, ¿por qué? Te es necesario, Pablo, testificar en Roma. Entonces, el plan de Dios es que Pablo testifique en Roma y Pablo no puede morir antes. Es inmortal mientras no haya terminado su ministerio, su testimonio. Tenemos algo semejante en 2 Timoteo. Pablo dice, yo estoy en cadenas por el Evangelio, pero el Evangelio no está encadenado. Entonces, Pablo está en la prisión, pero el Evangelio tiene toda libertad, tiene poder para llegar a donde debe llegar. Uh, Habiendo visto eso, vemos lo mismo en Esteban. Esteban muere por su testimonio, pero solamente después de dar el testimonio. No, la muerte no interrumpe el testimonio, viene después. Entonces, pues yo entiendo que esta es una verdad con la cual nosotros podemos contar. Y de manera personal, yo menciono, algunos de ustedes conocieron al hermano Martín Pereda, un gran amigo mío, y de muchos de nosotros, un gran siervo del Señor, hizo mucho. Y seguramente para ustedes como para mí fue una sorpresa cuando se enferma y muere a los 54 años. Y yo dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué te lo llevaste? Estaba haciendo una obra tan bonita. Y
pude consolarme con esto. Yo creo que Dios me permitió consolarme con esta idea. Si muere, eso no es un estorbo a su ministerio. Si uno muere es porque ha terminado su mensaje. Y también creo que puede ser para cada uno de nosotros el mismo consuelo. Si uno sigue a Cristo, toma su cruz, nos arriesgamos a la muerte. Y la muerte puede venir a cualquiera de nosotros, pero la muerte no puede estorbar nuestro testimonio. Y cuando reflexionamos, es suficiente. No tenemos una garantía de cierto número de años de vida, pero sí tenemos la garantía que Dios nos va a utilizar, vamos a ser sus testigos y que vamos a completar nuestro testimonio. Entonces, en el momento que uno ha dado su testimonio, que el testimonio esté completo, qué mejor que sellar ese testimonio con una muerte violenta, una muerte por el nombre de Cristo. Entonces, pues yo creo que el Apocalipsis nos está diciendo algo de mucho valor aquí. Ya nos ha dicho en las cartas, en los mensajes a las iglesias, tenemos específicamente en el segundo mensaje, una tribulación que viene y que la implicación es que muchos más van a morir. En los sellos, en el quinto sello, se hace más específico. ¿Hasta cuándo, Señor, no vas a vengar a los que han muerto? Y dice claramente, ellos, los que ya murieron, tienen que esperar, porque falta que mueren otros de los que están leyendo el Apocalipsis. Pero aquí tenemos la promesa. Eso no va a venir antes de que cumplamos nuestro ministerio. Y pues nos enseña a pedir en oración, a pedir, Señor, permíteme cumplir la tarea que tú me has dado. Y Dios de antemano dice sí a esa petición. Entonces, pues he aquí lo dulce y lo amargo. Lo dulce es que vamos a cumplir la misión que Dios nos ha dado. Vamos a tener todas las facilidades para dar el testimonio que Dios quiere que demos. Pero por otro lado, va a costar persecución. Pablo en 2 Timoteo, obviamente no está muerto si está escribiendo la carta, pero ya está sufriendo, ya está en la cárcel y se cree que él nunca salió de ese encarcelamiento. Bueno, salió de ese encarcelamiento por la muerte, porque le aplicaron la pena de muerte. La tradición es que lo decapitaron. Entonces, pero él declara su convicción por revelación de Dios. La palabra de Dios, el evangelio de Dios, no está encadenado, no puede morir. Y eso es suficiente. Aquí está el templo y el patio. El templo está protegido. Y el templo no es simplemente nuestra vida espiritual. Una posibilidad que se me ocurre es que el templo es la vida espiritual y el patio es la vida física. Pueden patear la vida física, pero no nos pueden quitar la vida espiritual. Y eso no es incorrecto.
Pero yo creo que lo más profundo que podemos ver aquí es eso. No es tanto mi integridad personal, sea física o sea espiritual. Lo importante es la misión. Y tengo la seguridad, la promesa de que voy a terminar la misión. Si soy fiel, Dios me va a dar la oportunidad, la protección para terminar esa misión. Y pues después de terminar la misión, el cristiano maduro no va a pedir más vida. En ese momento, pues si me matan, pues no pierdo absolutamente nada. ¿Ok? ¿Alguna respuesta o pregunta sobre eso? Porque es muy importante. Y, repito, yo creo que podemos dar varias interpretaciones de comer el libro, que es digerir el mensaje, vivir por el mensaje, y por qué por qué es dulce y por qué es amargo. Pues primero está diciendo, yo creo, pues un aspecto de lo que está diciendo es que la vida es dura, y la vida es dura también para el creyente. No somos exentos a todas las peripecias de la vida en este mundo, pero la vida también es dulce. Por mucho que sufrimos, hay momentos hermosos en la vida de una criatura de Dios. Y el cristiano tiene eso. Entonces, pues dulce, amargo, el libro expresa eso. El templo expresa el mismo, medido por Dios, protegido por Dios, garantizado por Dios, pero también es pues casi una promesa, una seguridad que vamos a estar también pisoteado. Pero eso pisotear no destruye el fundamento. El templo queda íntegro. Nuestra vida con Dios, nuestra relación con Dios, las relaciones que encontramos con otros en base de nuestra relación con Dios. Todo eso es protegido y sostenido por Dios. Ser pateado, pues en la vida todos somos pateados, pero finalmente lo que es pateado es solamente el patio, es la parte que está fuera, que está expuesto, no es el corazón del asunto ni el corazón de la persona. Y lo mismo, entonces, pues esos pueden ser interpretados de manera más general. Pero cuando llegamos a los dos testigos, nos recuerda, para el seguidor de Cristo, la vida es testimonio. La vida es adoración. Vimos eso también en el símbolo del candelero, y lo vimos en el primer interludio entre el sexto sello y el séptimo. Ahora, entre la sexta sexta trompeta y la séptima, tenemos la vida es testimonio. ¿Alguien más tiene una palabra? Si no, pues vamos a continuar, porque ¿qué pasa después de la muerte de ellos? Entonces, pues no había mencionado eso. ¿Alguien, Sí, Gabriel, yo. una palabra? Sí. Joel, No. Joel, ¿se puede? Sí, adelante, Joel. Bueno, me quedó todavía la espinita eso de lo que hablábamos sobre Enoc, ¿por qué no podría ser? O sea, ya vemos las posibilidades de quienes sí pueden ser. Enoc, ¿por qué no podría ser? Porque Del- esta no es la naturaleza de la Biblia.
Ah, La Biblia no es una colección de acertijos que nos llevamos sorpresas que nos entretienen en la historia. ah, La naturaleza de la Biblia es otra. Estas personas no están aquí porque no murieron. De hecho, de los 4 que claramente se mencionan aquí, porque ya vimos que 2 vienen de Zacarías, es Zorobabel y Josué. Josué. Y de Moisés, la Biblia dice con claridad que murió Moisés. Ujú. Elías, pues podemos interpretar que Elías no murió, pero realmente la Biblia no está diciendo que Elías no murió. Está hablando de un fin triunfante a la vida, un fin de gloria, un fin de compañerismo con el Señor. Entonces, sacar la conclusión que Elías no murió es trivializar a la Biblia. Entonces, ¿cómo puede ser que aquí son 2 que nunca murieron cuando hay 4 primero, no 2, y de los 4, 3 murieron? Y el otro, pues, no dice que no murió. El único en la Biblia que dice que no murió fue Enoc. No. Pero claramente ninguno de estos es Enoc. Enoc no se describe como olivar. Enoc no cerró los cielos para que no lloviera. Enoc no llamó fuego del cielo. Enoc no convirtió el agua en sangre. Entonces, Enoc aparece aquí por la hermenéutica de policía corrupto. Lo que necesitamos es la hermenéutica de los más picudos. Ah, ya. Está bien. Sí, gracias, doctor. Entonces, yo estoy tratando, eso es algo que aprendí de la Biblia y me llevó años, décadas realmente, entenderlo. Pero finalmente estoy buscando aprender a, a escuchar a la Biblia para contestar la pregunta, ¿qué voy a encontrar en la Biblia? Todos venimos a la Biblia con expectativas, pero podemos permitir a la Biblia corregir nuestras expectativas. Y para mí, yo he visto que este es como un círculo o una espiral. Me ajusto un poco, entiendo mejor, pero todavía la Biblia me dice que necesito más modificación, más corrección. Y poco a poco estoy aprendiendo eso. Y pues yo comencé con la idea de que el Apocalipsis, pues antes de estudiarlo, yo creo que tenía la idea que muchos tenemos, que la Apocalipsis es descripción de eventos en el futuro, al final. Pero al estudiar Apocalipsis, descubrí que no es eso, que es un mensaje para hoy. Y poco a poco yo llegué a la conclusión que lo que podemos aprender del futuro del Apocalipsis es 0. Ahora, no dudo que después de que venga el Señor, cuando el Señor regrese, yo no dudo, creo que es probable que vamos a ver muchas predicciones que se cumplieron en los últimos días. Pero mi hipótesis es que no podemos descubrir estas predicciones antes del evento. Y repito, la mejor evidencia para esto que yo encuentro en la Biblia es lo que pasa cuando Jesús vino. Jesús dijo, voy a morir y voy a resucitar. Nosotros sabemos que la Biblia predice que Jesús iba a morir y que iba a resucitar. Pero, ¿cuántos de los discípulos se sorprendieron cuando Jesús fue apresado y cuando murió? Pues
100%. ¿Qué porcentaje fueron a la tumba para esperarle cuando saliera? Pues ninguno. Tenemos una muy buena pregunta aquí ¿es de Alejandra o es de Patty? No sé cuál. ¿Cómo se sabe cuando ya terminamos nuestro ministerio aquí? Eso es muy fácil. Cuando mueras. Sí, cuando termines tu ministerio vas a morir, ¿ok? Está bien, gracias. ¿Es Patty? Sí, Hola, Patty. hola. Pero también está aquí mi hija. Ok. Hola, Alejandra. Muy bien. No tiene fecha de jubilación, pero imagínense, ¿cómo se dice? El abono que nos espera en ese momento de jubilación es algo muy bonito. Sí, hermano. Gracias. Nada. Ok. Muy bien. Entonces, pues todavía sigue la historia, pero yo quería invertir tiempo en eso para que me quede muy claro ese punto, porque a mí me conmueve. De hecho, hoy, repasando y preparándome para nuestra sesión ahorita, me volví a conmover considerando estas verdades y entendiendo que esta no es una predicción de algún evento futuro, es un mensaje para mi vida, orientación para mi ministerio y para mi deseo de glorificar a Dios, agradecer a Dios, servir a Dios, adorar a Dios. Entonces, pues un factor que tenemos aquí, y creo que ya lo mencioné, es que tenemos esta figura originalmente, y eso viene de Daniel, es tiempo, tiempos y medio tiempo, que Juan interpreta como 1 año más 2 años más medio año. Entonces, 3 años y medio. Y aparece de estas 4 formas en los capítulos 11, 12 y 13. No encontramos 3 y medio en ningún otro capítulo del Apocalipsis, pero encontramos en 4 formas. Tiempo, tiempos y medio tiempo, 3 años y medio, 42 meses y 1260 días, que es 42 por 30. Y esto, la figura viene de Daniel y se aplicaba a Elías. En Santiago leemos que la sequía en tiempos de Elías era de 3 años y medio. La historia de Elías en Reyes no dice eso. El número viene de Daniel, pero se puso aquí porque lo que representa ese número y siempre es tiempo, es un tiempo de prueba, es la prueba de el pueblo de Dios. Pero en esta prueba, el pueblo de Dios cuenta con la protección de Dios. Elías es un buen ejemplo. Hubo sequía, pero Dios proveyó por Elías con un arroyo, con pájaros, con una viuda. Dios sostuvo durante la prueba. Ahora, Juan añade a este simbolismo 3 años o 3 años y medio es el tiempo de la prueba del pueblo de Dios y también de la provisión de Dios por su pueblo. Pero creo que la razón por la añadidura que hace Juan es el mensaje de Jesús. En
Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21. Tenemos una sección apocalíptico. ¿Cuándo va a ser la caída del templo y cuándo va a ser el fin del mundo? Y Jesús habla, pues él comienza diciendo, habrá guerras, terremotos, desastres naturales, rumores de guerra. Pues ven que estos son elementos también del Apocalipsis que tal vez Juan aprendió de Jesús o que ambos habían tomado de una tradición, que la historia del hombre va a estar llena de estas cosas. Pero Jesús añadió una cosa, pues habla también de persecución, como Juan en el 5º sello habla de la persecución. Pero en medio de la persecución, ustedes pueden ver eso en Marcos, por Marcos 13:10. Antes de este versículo y después tenemos persecución. Pero en medio dice, todas las naciones tienen que escuchar el evangelio antes de que venga el fin. Y Juan, en el evangelio de Juan, aunque el evangelio de Juan no tiene un paralelo a Marcos 13, esta descripción de la caída del templo. Pero Juan sí habla de la persecución en Juan 15 del 18 hasta el 16:3. Y en medio, otra vez en medio de esta sección, pone el testimonio del Espíritu y el testimonio de los creyentes en el último versículo o los últimos 2 versículos de Juan 15. ¿Okay? Entonces, entonces los 3 años y medio también es el tiempo del testimonio. Y por eso habla de que los testigos profetizarán, versículo 11:3, 1260 días, el mismo tiempo, que es también el tiempo en que es pisoteado el atrio del templo. ¿Ok? Entonces, pues han dado su testimonio, ya hablamos de eso, quería atar eso al símbolo de 3:5. Ubita tiene un pensamiento aquí. Entonces, cada día al despertar, debo pensar un nuevo día para cumplir con mi ministerio. Y cada noche decir, hoy no fue suficiente cumpliendo con mi ministerio. Lo último solamente puedes decir hasta el otro día, porque no sabemos qué día va a ser el último. Yo durante varios años dije, cuando yo estaba viajando por México y daba estudios como en 5 días, siempre decía, yo espero morir en México. Este es mi anhelo, morir en México, pero morir un viernes, porque quiero terminar el estudio de lunes a viernes antes de morir. Y dicho y hecho, un viernes cumplí un estudio en Oaxaca y tomé el camión para México. Llegué a México, tomé el metro y en en 4 Caminos subí a una combi. Y cuando salimos del metro 4 Caminos, el muchacho sentado junto a mí en la combi sacó una pistola. Y yo pensé, Señor, otro viernes con mucho gusto. Bueno, sí, dice Patti y Alejandra, parece irrisorio, pero es cierto, el ministerio acaba cuando uno muere, muy cierto.
Otra vez, ese no es una bendición de Dios, que no sabemos cuándo vamos a morir. Yo puedo imaginar 1000 maneras en que saber el día de mi muerte podría hacerme daño. Y lucho para ver una manera en que sería una ventaja. Pues es Dios que está garantizando que yo termine. Entonces Dios va a asegurar de que no quede nada pendiente, que voy a morir así. Muy bien. Entonces, pues aquí ellos dan su testimonio y luego sellan su testimonio con su vida, con su muerte, pues. Y dice que no los enterraron, versículo 8. Y noten aquí, hay mucha ironía aquí, hay mucha lección. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente es llamada Sodoma. No conocemos a Sodoma, una ciudad que llegó a ser símbolo de la rebelión contra el plan de Dios, especialmente la falta del hospedaje. Egipto, que esclavizó al pueblo de Dios y donde también fue crucificado el Señor de ellos. Ahora, el Señor de estos testigos fue crucificado en Sodoma o en Egipto. ¿Qué dicen? ¿Nadie sabe? Parece que debemos. Fue Jerusalén. Fue En Jerusalén. ninguno de los dos, ¿no? ¿Por qué? En Exacto. Egipto no. En Egipto no, ni en Sodoma Tampoco. tampoco. En Jerusalén. Entonces, ¿por qué no dice aquí Jerusalén? Ahora, eso también es curioso. Si encontramos el nombre Jerusalén en Apocalipsis, creo que no antes del capítulo 21, pero sí en el 21, la nueva Jerusalén desciende del cielo de parte de Dios. Entonces sí tenemos la nueva Jerusalén, pero la ciudad histórica, la ciudad geográfica, nunca Juan usa el nombre Jerusalén por esa ciudad, como podemos ver aquí, y creo que esta es la única vez que se menciona, pero se describe pues por su relación con Cristo, pero Juan a propósito evita aplicar a esta ciudad el nombre Jerusalén para decir Jerusalén es el destino y pues vamos a ver cuando lleguemos a eso, no solamente destino, sino también la experiencia presente de los seguidores de Jesús, de los testigos a Jesús, como dice aquí. Entonces, pues cuando vemos la Nueva Jerusalén, es un contraste con Babilonia en los capítulos 17 y 18. Un ángel dice a Juan, creo, no me acuerdo si es uno de los ancianos o no sé, pero en el capítulo 17, una figura celestial dice a Juan, ven acá y te mostraré la gran ramera, y le muestra la ciudad de Babilonia y su destrucción. Y luego dice en el capítulo 21, otra vez a Juan, ven acá y te mostraré la novia del Cordero. Y le lleva a ver a la ciudad, la Nueva Jerusalén, descendiendo de Dios. Entonces, estas dos ciudades están en contraste y es parte del dualismo de Juan. Todos los seres humanos, pues estos son los dos destinos humanos, ser parte de una de estas dos ciudades. Y tenemos que decidir si vamos a pertenecer a Babilonia o a la Nueva Jerusalén.
a la ramera o a la novia. Entonces, pues aquí, pues en efecto, esta ciudad que se llama Sodoma, Egipto y lugar de la crucifixión de su Señor, en 11:8 es la misma ciudad que se va a llamar Babilonia más adelante. Entonces, pues aquí es una evidencia de que estos palabras geográficas no llevan un mensaje geográfico. Si Jesús no fue crucificado en Sodoma, entonces no es el propósito de Dios que tomemos este libro, cuando menos no todo en este libro, de manera literal. Entonces, interpretar literalmente no es fidelidad a Dios, es rebelión. Y no es picudo, es no captar el mensaje. ¿Ok? Entonces, pues la ciudad. Entonces, esta es la ciudad del mundo aquí. No es un lugar específico en el planeta. Esta es la humanidad sin Dios, la humanidad en rebelión contra Dios. Entonces dice, por 3 días y medio, la gente de los pueblos y de las razas y de las lenguas y de las naciones, otra vez el número 4, miran sus cadáveres y no permiten que sus cadáveres sean puestos en sepulcros. Ahora, alguien ayúdame con esta última frase. ¿Por qué no permiten que sus cadáveres sean puestos en sepulcros? ¿Qué significa negarle la sepultura a un muerto? Bueno, antiguamente, bueno, esta tengo referencia de antiguamente y sucedió con unos hermanos que vinieron de Inglaterra, no dejaron que en Tehuacán, Puebla, se sepultara la esposa de un misionero porque no era bien aceptado, no era bien recibido, y que si esa persona llegaba a ser sepultada en el Campo Santo, como le decían, iba a perjudicar a todos los demás. Entonces, por lo mismo, los sacaron de Tehuacán y se fue a Orizaba a sepultarlos. Excelente ejemplo. Es que esta persona no nos pertenece. No tiene derecho de estar entre nosotros, ni siquiera muerto, ni siquiera muerta. Tiene cabida en nosotros. Kela. Sí, es que en aquel entonces era una señal de derrota para la gente que sonían en las plazas. Sí, Era sí. una humillación, era para que la gente mirara que habían matado a alguien indeseable. Porque el versículo que sigue dice que porque había atormentado con su mensaje de ellos, con su testimonio, había atormentado a muchos personajes, ¿no? Entonces por eso lo exponen, lo exhiben. Exacto, sí. Es exhibirlos, es rechazar, es humillar, es un insulto. El propósito es insultarlos. Pero noten el tiempo que están expuestos. ¿Cuánto es? Sí. Versículo, el mismo versículo 9. 3 días. No son 3 días, Joel. Consulta el versículo 9. 3 y medio. 3 días y medio. Gracias, Ubita. ¿Ven el número? Este número ahora es el número 3 años y medio, pero en pequeño. Entonces, aquí está la ironía. Exponen sus cuerpos, sus cadáveres, para mostrar, los hemos matado, ellos ya no pueden hablar el mensaje, pero sus cadáveres sirven como un recordatorio de su mensaje. Entonces, como se dice,
Así es, Álvaro. Precisamente dijimos lo mismo. Creo que es una referencia a Abel. Yo lo iba a consultar, pero se me olvidó. Siendo muerto, sigue hablando. Todavía habla. Ujú. Y se aplica a estos aquí. Entonces, pues también, ¿qué tal si mueres antes de terminar de dar tu testimonio? Pues Dios te va a dar la oportunidad de testificar después de muerto. Va a usar la memoria de ti, tu cuerpo expuesto, lo que sea, para que sigas dando testimonio. Entonces, es irónico porque para ellos este es el colmo de su victoria sobre su derrota. O sea, el mundo derrotando a los testigos. Pero en realidad el mismo mundo está dando testimonio al poder de su testimonio. Entonces, 10, y los habitantes de la tierra se gozan sobre ellos y se alegran y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían sido tormento para los habitantes de la tierra. Celebramos el nacimiento de Jesús con regalos. Y yo supongo que en todas las generaciones, ciertos días, pues en familia celebramos cumpleaños con regalos. Pero aquí es lo opuesto. Lo que están celebrando no es el nacimiento, la vida de estas personas, sino su muerte. Pero sigue vigente lo del versículo 9, su testimonio sigue, y los regalos aún celebran eso. Álvaro nos pone, sí, Hebreos 11:4, donde dicen estas palabras de Abel. Estando muerto, todavía habla. Entonces, después de los 3 días y medio, el aliento de vida enviado por Dios entró en ellos y se levantaron sobre sus pies. Ahora, veo aquí la resurrección, que nuestra convicción de que la muerte no es muerte. La muerte es una transición a la verdadera vida, a una vida no limitada como la que estamos viviendo hoy. Entonces, me parece claro aquí una referencia a eso. Pero lucho con lo que sigue y un gran temor cayó sobre los que lo veían. Oyeron una gran voz del cielo que les decía, suban acá. Me parece que eso quiere decir que no solamente los testigos, sino los que están presenciando este evento escuchan la voz del Señor y subieron al cielo en la nube y sus enemigos los vieron. Entonces, ahora, si pones eso en el futuro, hay un tremendo ventaja que tienen los que interpretan el Apocalipsis de manera futurista, porque pueden decir cualquier interpretación y nadie puede desdecirlos. Los únicos que saben si es correcto o no su interpretación son los que conocen el futuro. Y pues de los que leen Apocalipsis, nadie conoce el futuro. Pero si venimos aplicando eso a nuestras vidas, entonces nosotros miramos la historia y vemos que, pues nosotros tenemos la convicción de que todos los que han muerto por Cristo están viviendo con Cristo, que su muerte no fue el final. Esta parte podemos entender, pero no tenemos un ejemplo de que algún cristiano apareciera a quien lo había asesinado para mostrarlo que estaba vivo.
Entonces, tengo que buscar otra interpretación de eso que lo vieron resucitar. Y lo que se me ocurre como posiblemente el sentir aquí y la verdad aquí es que en la historia humana, los mártires de una generación, los rechazados de una generación, llegan a ser los héroes de otra generación. Por ejemplo, en México, todos sabemos que el padre de la independencia es ¿quién? Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo. Ujú. Pero ¿cómo murió Miguel Hidalgo? Fusilado. Le quitaron pues sus credenciales de sacerdote, fue condenado al infierno y luego fusilado. No murió, pues murió pues totalmente humillado. Pero luego, pues hoy, todos gritan, viva Hidalgo, viva Hidalgo. Así constantemente podríamos dar muchos ejemplos de eso, de personas que mueren, pero aquí, y yo creo que esto también es lo que debe pensar un testigo. Un testigo a Jesucristo no es tan importante que los enemigos de él sepan que vive con Cristo. Lo que es importante para el testigo es que el testimonio sea efectivo, que se crea el testimonio. Y eso es lo que vemos aquí. Dice 13, y en aquella hora se produjo un gran terremoto y cayó la 10ª parte de la ciudad. Murieron por el terremoto 7,000 hombres. 7,000 es el mismo número que Dios menciona a Elías. Yo tengo a 7,000 que no han doblado la rodilla. Entonces, 7,000 quiere decir 1,000. Un número suficiente. Dios estaba diciendo, porque Elías acaba de decir, Señor, yo soy el único que te sirve y al rato me van a matar a mí. Y Dios dice, no, no te hagas. El día que tú mueras, yo voy a tener suficientes siervos para todo lo que yo necesito. 1,000, ese es lo que significa el número 1,000. Y 7 indica por obra de Dios. Entonces, aquí mismo, pues este es un testimonio de Dios con este milagro y con la muerte. Pero lo más importante es, y los demás estaban aterrorizados y dieron gloria al Dios del cielo. Dieron gloria a Dios. Es una frase que puedes buscar. Según mi memoria, esta es la primera vez que encontramos estas palabras en Apocalipsis, pero no es la última. Y habla, pues obviamente es adoración, ese tema de adoración que hemos visto. Pero cuando los enemigos de los testigos dan gloria a Dios, quiere decir su conversión. Y noten aquí cuántos se convirtieron. En el versículo 13. ¿Cuántas conversiones hay? ¿Qué la? 9. ¿Perdón? No. No. Dice 7,000. El segundo ahí pasó. ¿Cuál capítulo me dijo, profe? Es 11:13. Es 11:13. ¿Quiénes se convirtieron? Dice en aquella, en la 10ª parte de 7,000 hombres. No. 7,000 murieron. Sí. Dieron gloria a Dios. Ajá. Los demás. Entonces se convirtió toda la ciudad. Ahora, aquí también hay una verdad. Eso yo no creo que sea literal tampoco.
Yo no conozco ningún ejemplo de una ciudad o un pueblo que se convirtió íntegramente, tal vez una comunidad pequeña, una aldea. Pero aquí, noten, volvamos a los versículos 5 y 6. Cuando hacen milagros, ¿cuántos se convirtieron? ¿Cuántas conversiones se mencionan en los versículos 5 y 6? Aquí no dice que alguien se convierta. Ninguna. Ujú. Pero cuando ellos dan su vida por su testimonio, ahora, Ujú. no es simplemente, bueno, voy a decirlo y luego lo voy a decir la calificación, pero cuando dan su vida, todos se convierten. Toda la ciudad a la cual ellos han dado testimonio se convierte. Ujú. ¿Cuántos de nosotros hemos pedido que Dios haga un milagro para validar nuestro testimonio? ¿Alguna vez en la evangelización has pedido que Dios haga un milagro para que la gente venga a Cristo? Sí. ¿Cuántas veces hemos pedido que Dios nos permita morir para que se conviertan a Cristo? Ahora, si hay un milagro, Dios manda un terremoto, Dios sigue dando testimonio. El testimonio no se ha silenciado porque el testimonio finalmente no viene de los testigos, viene de Dios. Pero hacer milagros no es muy útil en el servicio de Jesús. La muerte es muy útil. La muerte da grandes frutos. Los milagros nos salvan, Cristo lo hace. Y nuestra parte es tomar nuestra cruz, es morir. La medida en la cual nos morimos es la medida de la efectividad de nuestro ministerio, nuestro testimonio. Entonces, pues, como digo, aquí no es una regla, no es algo que podamos comprobar contando, contando conversiones en algo que nosotros bueno, ya estoy distrayéndome porque Patti escribe, los milagros se hacen cuando Dios convierte los corazones. Este es milagro. Hemos enfatizado tanto una verdad de que la persona tiene que decidir, que muchos creen y muchos de nosotros creemos, que uno es salvo cuando cree. Pero cuando uno cree, Dios ya lo ha salvado. Porque creer en Cristo no es un requisito, es una parte del regalo que Dios nos da, del milagro que Dios hace en nosotros. Entonces, pues sí hay milagros. Pero hay milagros que se ven y hay milagros invisibles, pero todos son milagros de Dios. Bien, entonces, pues tenemos los dos testigos. Como pueden ver, tenemos muchas lecciones y muy importantes aquí. Sí, Kela. Ricardo, buenas tardes. Alfredo Navarrete, fuera de foco, pero estoy al pendiente y saludos a todos. Ricardo, acá en el 13 que estamos viendo ahorita, me llama la atención el 7,000 hombres, pero yo últimamente he estado trabajando con la numerología en la Biblia y asocio el 7 como el número perfecto y el 10 como el número completo, que son los dedos de las manos.
y del 10 lo transporto al cubo. Y ahí me da 10 por 10, 100 más 10 por 10,000 y me da 7,000. Y en otro pasaje que leí y analicé un poquito sobre los 144,000, me hablaba lo mismo, que son 12 por 12, 144 por 1,000 y por 1,000 son 144,000. Y en ese concepto leí por ahí que representaba la humanidad completa, o sea, todo el mundo. En este caso específico de los 7,000, lo puedo considerar igual como una multitud, como la humanidad, o lo puedo considerar como un aspecto cuantitativo, o sea, que puedo contar del 1 al 7,000. Entonces, ¿cuál sería una apreciación correcta de este número? Excelente pregunta, sí. 10, como dices, es el número completo. Para 7, yo prefiero evitar la idea de perfección. La perfección es una idea derivada. 7 es el número que expresa que Dios lo hizo. Y si Dios lo hizo, entonces lo hecho por Dios está bien hecho, o mejor dicho, perfectamente hecho. Pero cuando omitimos a Dios y simplemente decimos 7, perfecto, ya estamos alejándonos de la idea. El 1000 es número completo, pues 1000 sería completísimo porque 10 ya es completo. Entonces 10 por 10 por 10 es completo, más completo, completísimo. Pero en el caso de 144,000, cuando entendemos que estos son los que se han reconciliado con Dios, entendemos que son todos porque Dios quiere que todos estén reconciliados con Él. Pero también puede ser un número suficiente para el propósito. Entonces aquí, pues es obvio que no puede ser todos porque hay un demás que se convierte. Entonces, pues es 7,000 sería un número completo en el sentido que es suficiente para que se den cuenta del poder de Dios y se conviertan y lo adoren. ¿Ok? De acuerdo. Sí, gracias. Ok, muy bien. Ahora, repito, yo sospecho aquí que 7,000 viene de la historia de Elías, pues se mencionó Elías en los versículos 5 y 6. Y este es el número que Dios da a Elías. Y cuando Dios habla a Elías, está hablando en negativo. No te sientas tan importante. Entonces, yo sospecho que el número 7,000 viene de esa historia aquí. Parte del problema es que los números son fluidos. No tiene una definición. El símbolo dice algo, pero ese algo puede ser distinto en un contexto distinto, por un lado. Por otro lado, nosotros no entendemos la numerología. Alfredo, te felicito que estás estudiando eso. El Apocalipsis se presta a ese tipo de estudio. Pero Sí, lo gracias. que yo he aprendido estudiando los números es que yo no pienso como ellos pensaron. Y repito el ejemplo que di antes. Observamos cuando comparamos Mateo con Marcos, observamos que Mateo regularmente convierte lo que es una persona en un encuentro con Jesús. En Marcos se convierte en 2 personas en Mateo. Y para nosotros, pues yo pienso, pues si es uno, no son 2, y si son 2, no es uno. Pero obviamente el autor del primer evangelio no pensaba en esos términos y podía cambiar el número con la confianza de que sus lectores iban a entender por qué cambió el número.
que no es una corrección de Marcos, que Marcos pensaba que era uno, en realidad eran dos. No, él está diciendo algo específico. Sospecho que algo relacionado con el testimonio también. Entonces, el estudio del Apocalipsis me ha ayudado a entender los números mejor en otras partes de la Biblia. ¿Ok? ¿Algo más? Álvaro dice, el problema es que el milagro de la conversión a veces ni los creyentes lo ven como tal. Precisamente, hemos predicado tanto. Lo único que tienes que hacer es creer, o aún lo ponemos más claro. Repite las palabras que yo digo, que es una pésima interpretación de creer. No tienes ni siquiera que entender, simplemente pronuncia las palabras. Y hemos enfatizado tanto eso que es cierto, la palabra de Dios demanda una respuesta, pero la respuesta no es más que respuesta. Dios no está poniendo en nuestras manos la soberanía. Es Dios que decide. Pero Dios pide que nosotros, pues Dios decide porque Dios es el Señor y quiere que lo reconozcamos como Señor. Acuérdense que en Génesis 2, cuando Dios dice a Abraham, cuando Dios por primera vez da un mandato o un mandamiento, el hombre tiene que responder. Puede decir sí y no comer, puede decir no y comer, pero no tiene la opción de no responder. Cualquier cosa que haga es una respuesta. Entonces, pues eso también yo veo que Génesis 2 es un mensaje para nosotros, igual que el Apocalipsis. Entonces, con eso terminamos el segundo interludio, el interludio de las trompetas. Estamos en las trompetas, porque las tres últimas trompetas son ayes. Y 14 dice, ha pasado el segundo ay. Muy bien. Yo decía aquí, sí, definitivamente en el Nuevo Testamento hay esta descripción de estas dos alternativas. Pues de hecho lo vemos en el caso de Adán. El día de que comas morirás. Entonces, esta es una posibilidad para todo ser humano. Pero luego se revela, especialmente en Jesucristo y después de Jesucristo, que la voluntad de Dios es la reconciliación de todos. Y vamos a ver con más y más claridad en el Apocalipsis que el castigo, el propósito del castigo no es reestablecer la justicia. El propósito del castigo es llevar a las personas al arrepentimiento. Entonces, cuando decimos, pues si lees el versículo 15, dices, pues aquí no dice todos. Aunque sí, el versículo 13 había dicho todos los que no habían muerto todavía. Pero sabemos que la voluntad de Dios sí es todos, la reconciliación de todos. Y sabemos que Dios cumple su propósito. Entonces, la lógica dice que todos serán reconciliados. Ahora, la Biblia no dice eso. Y nosotros no podemos decir eso. Y les vuelvo a mencionar lo que cité de Karl Barth. El mensaje acerca del juicio final en la Biblia es que Dios decide.
Y cuando nosotros anticipamos lo que Dios va a hacer en el juicio, pues no estamos sometiéndonos a la Biblia, estamos tratando a Dios como si no fuera Dios. Pero sí, Bart también dice, sí podemos esperar. Lo que tenemos no es la seguridad de que nosotros vayamos a salir bien en el juicio, sino la esperanza de que Dios nos va a salvar. Y Bart dice, si podemos esperar que Dios nos vaya a salvar a nosotros, pues podemos esperar que vaya a salvar a todos. Pero es esperanza, no es seguridad. Y por lo tanto, lo que debemos hacer es testificar. Dios quiere que nosotros testifiquemos. Esto claramente es parte de su plan para la reconciliación de todos. Pero bueno, aquí tenemos el momento, aparte de que pues vamos a tener figuras de esta separación en el capítulo 19, también en el capítulo 20. Y pues sí hay un Babilonia, pero aquí pues la adoración, el fin ha llegado y el reino del mundo ha llegado a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras. Parece que ya no dice y viene, porque esta es la venida final, ya no hay una venida, no, y no hay un será. Porque has asumido tu gran poder y reinas. Entonces, pues aquí yo veo esto, 16 y 17, como el amén. Acuérdense que en el capítulo 5, en el capítulo 4, los adoradores de Dios son Dios el Creador, son los 4 seres vivientes representando la naturaleza y los 24 ancianos representando a la iglesia, a los redimidos. Pues aquí tenemos pero ellos aparecen así en el capítulo 4. En el capítulo 5 tenemos adoración al Cordero y al final 5:13 tenemos adoración de ambos, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la bendición, etc. Y después de esta adoración, en el versículo 14, 5:14, los 4 seres vivientes decían amén y los 24 ancianos se postraron y adoraron. Entonces, estos dos, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, se convierten en un coro griego. En el drama griego siempre hubo un coro. Y aquí el coro da el amén a toda la adoración. Cuando el mundo adora, cuando la iglesia adora, cualquier adoración, ahí están ellos para decir amén. Y es lo que hacen aquí en el versículo 16 y 17. Pues de hecho, en el versículo 11 no menciona a los seres vivientes, sino solamente los 24 ancianos. Más adelante aparecerán otra vez los seres vivientes. Ahora, el 18. Las naciones se enfurecieron, pero ha venido tu ira y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar su galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, tanto a los pequeños como a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Quiero hacer 2 comentarios aquí sobre el versículo 18. Primero, en el
en el versículo 11, en el versículo 13 del capítulo 11, tenemos la reconciliación de todos. En el versículo 18 tenemos la división. Hay siervos y santos que temen el nombre de Dios y hay destructores que serán destruidos. Entonces, como mencioné, este es en toda las veces que, bueno, en Apocalipsis específicamente y en el Nuevo Testamento en general, tenemos ambos cuadros. Y nos han dicho, la Biblia no dice que todos serán incluidos, porque la Biblia dice que va a haber una separación. Pero la Biblia sí dice las dos cosas. Y no es para que nosotros escojamos. Y si es para que escojamos, y si escogemos la destrucción y eliminamos la inclusión de todos, pues estamos escogiendo lo que Dios no escoge. Entonces, pues mucha reflexión aquí. Estoy dispuesto al diálogo sobre este punto con mucho gusto. El segundo que quiero que ustedes vean es el Salmo 2. Probablemente los capítulos más citados en el Nuevo Testamento, cuando menos los dos salmos más citados en el Nuevo Testamento, son el Salmo 2 y el Salmo 110. Para leer Hebreos necesitas estudiar Salmo 110. Para Apocalipsis necesitas leer el Salmo 2. Entonces, en el versículo 15, el reino ha llegado a ser del Señor y de su Cristo. Pues el Salmo 2 habla del Señor, Yahvé, y su ungido, su Cristo. La palabra quiere decir ungido. Y ese mismo salmo habla de la ira de las naciones y luego de la ira de Dios y de su ungido, que es superior. La ira de las naciones no tiene poder, pero la ira de Dios es definitiva. Es desafortunada la traducción en el versículo 18. Se enfurecieron e ira. Son cognados el verbo y el sustantivo. Y la traducción debe ser: las naciones se airaron, pero ha venido tu ira. O las naciones se enfurecieron, pero ha venido tu furia. Porque Juan adrede, pues el Salmo mismo usa la misma palabra. Aquí estrictamente son dos palabras, pero es la misma raíz en verbo y en sustantivo. ¿Ok? Entonces, pues sí podemos ver que el contenido de la séptima trompeta es el juicio final. La terminación, el cumplimiento del plan de Dios. Dios es el Señor que está reinando. El mundo es su reino. Se ha realizado eso y Él juzga. Y la gente es juzgada por su relación con Dios. Si son los que temen su nombre, todos, o los que destruyen la tierra. Pues esta es una idea que encontramos ya en Génesis, en el diluvio, que lo que destruye del mundo es la rebelión del hombre. Un versículo más: y fue abierto el templo de Dios que está en el cielo, y se hizo visible el arca de su pacto en el templo.
lo que se me ocurre aquí, y otra vez, quiero capacitarles a ustedes para que ustedes usen su imaginación para visualizar lo que Juan está describiendo y luego cómo se aplica a nosotros y nuestras vidas. Yo creo que el arca aquí representa la promesa de Dios. El pacto, en el pacto Dios hace promesas. Y aquí ahora está presentando el momento en que Dios ha cumplido su promesa o habrá cumplido su promesa. Entonces, probablemente el templo abierto también tiene relación con la muerte de Jesús y el rompimiento del velo, que el fin que Dios quiere es el acceso libre a Dios, que todos pueden entrar en su presencia. Entonces, estallaron relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Les recomiendo que apunten y busquen estos versículos. En la presentación de Dios en el capítulo 4, el Creador, cuando describe a Dios sobre su trono, en el versículo 4:5, tenemos esta lista. Creo que no menciona terremoto, pero se ve que es la misma lista. Y luego, en 8:5, cuando se abre el séptimo sello, tenemos la misma lista. Aquí, en 11:19, cuando se toca la séptima trompeta, tenemos la misma lista y la tenemos por la última vez en el capítulo 16, cuando se derrama la séptima copa. Entonces, es un factor aquí, pues esta es la ira de Dios, una realidad en el carácter, en la persona de Dios, la descripción de Dios en el capítulo 4 y a través de la historia. Al final de cada serie de 7 encontramos esta figura. Que representa el poder destructivo de Dios. Pero no se olviden del versículo 18, destruir a los que destruyen la tierra. Dios usa su poder para destruir con el propósito de reconciliación. Él, destruyendo los destructores, Dios está rescatando a la tierra. Preguntas, comentarios, reflexiones. ¿Alguien que todavía esté despierto? Sí, ya me acaba de despertar. Dale. No, bueno, aquí el versículo 11 ve que dice, bueno, el del capítulo 11, al final el 19, del arca. Bueno, es que yo a veces he hablado de esto, de que el arca en realidad está en el cielo, porque muchos hablan, bueno, sabemos que es todo secular lo que se sabe, que está aquí en la tierra y que la tienen en tal lugar, pero en realidad se sabe que desapareció, ¿no? Entonces ya yo cuando he hablado y he visto de Apocalipsis esto, lo ligo también con el 15, el 15:5, donde habla que también dice que en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Lo ligo yo con eso y con eso les digo, es que este tabernáculo es donde está Dios, es el Dios mismo, y ahí está el arca, porque los que hablan que dicen que la tienen, pues yo eso he hablado y he dicho que no está aquí. Y como ahorita ya este punto de vista que ya me dio ahora, que refiere al pacto que hizo en sí. No sé si eso también lo pueda yo enfocar de esa manera o mejor lo dejo así como está. El vínculo con 15:5 es correcto. Sí. Sí.
Juan, aquí tenemos un paréntesis, los capítulos 12, 13 y 14. Entonces, en 15:5, Juan nos está volviendo a donde estuvimos en 11:19, porque va a continuar la visión ahora con las 7 copas. Pero, ¿qué es lo que negaste? Eso no capté bien. Bueno, es que me insistían, eran compañeros de trabajo cuando estaban, me insistían que sabían que el arca del pacto estaba en, creo que Etiopía, decían algo así, en una casa. Allá tenían el arca del pacto. Y yo le decía, le digo, no puede ser eso. Le digo, Apocalipsis habla que sé que dice que está en el cielo cuando fueron abiertos y al fondo se veía el arca del pacto. Entonces yo les decía que no puede ser que el arca del pacto esté aquí en la tierra. Esa era mi, pues, debate o forma de contestar. Eso es confundir lo simbólico con lo literal. Ajá. Literalmente el pacto ha dejado, el arca del pacto ha dejado de existir. Uh-huh. Los babilónicos tomaron el arca, fundieron los metales, bueno, el oro, creo que oro es el único metal, y quemaron la madera, y ya no existe. Ahora, cuando tú dices está en el cielo, Ajá. pues, es que el arca del pacto representa la presencia de Dios con su pueblo, representa la promesa de Dios y la protección de Dios. Y esto viene del cielo a la tierra hoy y en todo tiempo. Pero sí es una realidad celestial. Ignoro lo que dicen. Ellos saben la casa en donde se encuentra, ¿verdad? Sí, exacto, eso lo dicen. De casualidad, tu compañero de trabajo no se llama Indiana Jones. No, creo que... Eso estaba pensando yo. Como Álvaro. Sí, ¿verdad? Sí, esta es la idea esa idea del arca que El no arca puede perdida. dejar de existir y siempre va a estar y se puede encontrar y se Sí. va a encontrar No. en el mismo lugar, en ese lugar. Pues esas son puras especulaciones. Si Dios ha preservado el arca físicamente, no nos ha dado ningún dato para que nosotros sepamos eso. Entonces, decir cosas así es pura especulación. Está bien. Y el problema de la especulación no importa si tienen razón o no tienen razón. Lo importante es que están perdiendo el mensaje. Porque otra vez, el mensaje no es una curiosidad de la historia que va a suceder en el futuro. El mensaje es la presencia de Dios con su pueblo. Entonces yo puedo ver aquí, pues el fin ha llegado, Dios ha destruido a los destructores de la tierra y se abre el templo para que nosotros vivamos para siempre en la presencia del Señor. Y cuando se abre, pues allí está el arca del pacto, como era cierto en los tiempos de Israel antes de la destrucción de Jerusalén en el siglo VI. Pero es una realidad espiritual con la que podemos contar. Y realmente, cuando lo hacemos algo físico, eso raya en idolatría. Pero otra vez, ¿en qué se basan para decir eso? Porque en la Biblia no hay nada que sugiere ni siquiera. Ahora, es cierto que los judíos también especularon. Cuando se destruyó el templo, surgió una leyenda de que Jeremías, antes de la destrucción, se había metido en el templo y él llevó al arca y la escondió. Y en los últimos días se iba
aparecer, o sea, se iba a descubrir y otra vez iba a ser visible. Seguramente Juan está pensando en eso, pero él no habla aquí de un escondite, sino en el templo, en el cielo. Entonces, él no hace referencia, pues vamos a ver en el capítulo 12, que hace referencia a ese tipo de historias populares, pero no simplemente usa esos, no está confirmando a ellos y no está diciendo que ellos sean obra de Dios. ¿Ok? Bueno, ¿Algo más, gracias, Joel? gracias. No, gracias, está bien. Y eso es lo que quería yo nada más confirmar y ya. Pero ya amplió más mi criterio. Gracias, Dios le bendice. Álvaro dice, los judíos y el mundo han tenido más imaginación que fe. Eso va a cambiar por voluntad de Dios. Sí, porque los cristianos también tenemos bastante imaginación. Ahora, otra vez, no se trata de suprimir la imaginación, sino de someter a la imaginación al texto, que dejemos que este texto que leemos nos guíe en nuestras imaginaciones. Cuando yo vi semejanzas entre el libro, que es dulce en la boca y amargo en el estómago, y luego el templo y su atrio, y luego los dos testigos haciendo milagros, pero también son mártires. Hace falta imaginación para ver esa conexión, pero es una imaginación sujetada a la escritura. Otros, por ejemplo, Indiana Jones, pues primero eso del arca escondido sí aparece en Apocalipsis. ¿Se acuerdan? En uno de los mensajes a las iglesias se menciona el arca escondida, no menciona el arca, menciona el maná escondida, pero el maná está escondida porque está en el arca. Entonces sí aparece aquí, pero usar eso para sacar conclusiones como los compañeros de Joel hacen, pues ese es un uso de la imaginación que no tiene valor, pues realmente oscurece el mensaje. Kela. Bueno, a mí me cuesta trabajo amalgamar o conciliar o comprender estos versículos que leímos al principio del capítulo 11, porque según lo que estábamos mirando, estábamos diciendo que en el versículo 1 y el versículo 2 estaba hablando de que el templo es el cuerpo, sí, es la habitación del ser humano, y el patio es la vida física, ¿sí? Entonces me es un poco difícil lo último que vimos, porque dice, y el templo de Dios fue abierto. ¿A qué se está refiriendo? ¿Cómo amalgamamos, cómo componemos eso para decir que el templo de Dios fue abierto con el cielo, en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo? Es un poco difícil porque acá hablamos de Jesucristo, pero en estos primeros versículos del capítulo 11 estamos hablando del creyente, ¿no? Entonces, sí. Eso es. Sí, excelente, sí. Lo que aquí es la cuestión de cómo funcionan estos símbolos. El Apocalipsis está lleno de símbolos, pero tu pregunta sería equivalente a la pregunta, ¿cómo puede ser Sodoma, Egipto y Jerusalén en el versículo 8? Simplemente tenemos que sujetarnos a los símbolos. Ahora, tú ves
algo entre 11:1 y 11:19. Entonces, es válido hacer la pregunta, ¿cuál es la relación entre esos? Mi respuesta a esa pregunta es que en el 19 el templo ya no representa la iglesia o el creyente. Ese es otro simbolismo. Y aquí apelo al contexto. En Apocalipsis 10, 10 y 11 tenemos un creyente, un testigo que come el libro. Y en 11:3 tenemos 2 testigos. Sí. Que son protegidos por milagros de Dios, pero también están expuestos a ser pisoteados. Entonces, en ese contexto, el templo son los testigos, el testigo de 10:10 y los testigos de 11:13 en adelante. Pero en el siglo XIX hemos dejado detrás ese contexto. Entonces concluyo. Ahora, cualquier creyente, tú, Kela, o alguien más que escucha, puede examinar y decir, bueno, vamos a suponer que sí son los creyentes en 11:19 y puedes especular sobre eso. Pero debes traer tus especulaciones al Apocalipsis para ver si cabe en el Apocalipsis. Y si no cabe, entonces hay que descartar eso. Yo lo descarto porque yo creo que el símbolo es otro. Y eso vemos una y otra vez por medio. Aquí, esta es una idea no solamente del Apocalipsis. Muchos tienen la idea de que en la Biblia una palabra es una cosa. Y si es la misma palabra, siempre es la misma cosa. Bueno, si la Biblia funciona así, entonces la Biblia no fue escrita en nuestro idioma, porque ningún idioma humano funciona así. Cuando digo como el elefante, como no quiere decir lo mismo que como. No estoy diciendo que como elefante, estoy diciendo que como elefante. Ven, es la misma palabra, las mismas letras, los mismos sonidos, pero tienen distintos sentidos. La misma forma, cuando vemos los 4, nación, lengua, etcétera, son 4 palabras que significan una cosa, no 4 cosas. Y distinguir estos 4 es una manera incorrecta. Ahora, lo que te estoy haciendo no es algo que yo puedo enseñarte. Puedo dar un modelo de eso, pero tú tienes que aprender a hacerlo. Entonces, es usar la imaginación con toda tu capacidad para imaginación, pero también someter esa imaginación a la palabra de Dios. Y digo, te vas a equivocar, pero también digo, Dios te va a corregir. Entonces, sigue intentando, sigue viniendo la palabra, haciendo tus interpretaciones, sometiéndolas a la escritura y crecerás. No vas a llegar a tener las mismas interpretaciones que yo tengo, pero vas a ver que Dios te habla. ¿Ok? Gracias. Muy bien, pues se acaba el tiempo ahora. Como digo, en el 12 tenemos otra sección y ya hemos visto que una señal de esta sección distinta es una visión distinta en medio de la visión. No es continuación de la visión que tenemos desde el capítulo 4. Esa visión continúa en el versículo 15, en el capítulo 15.
Y tenemos dos marcadores. Ya hemos visto uno. El templo abierto en 11:19 y en 15:5 está diciendo, hasta aquí dejamos esta visión pendiente y volvemos a la visión en el capítulo 15. De hecho, aunque es 15:5, el capítulo 15 comienza en el versículo 1 con los ángeles con las 7 copas. Entonces, el cielo abierto es parte de eso, o el templo abierto es parte de eso. Otro marcador es el 12:1. Apareció en el cielo una gran señal. Y 3, apareció otra señal en el cielo. Y luego 15, otra vez, 15:1. Vi otra señal en el cielo grande y admirable. Entonces, grande señal. Ahora, 3 veces tenemos señal. Y se describen las 3 señales. Pero solamente 2 veces dice gran señal. 12:1 y 15:1. Y también es un marcador, pues lo que llaman a eso es una inclusión, un factor que marca el principio y el fin. Entonces, en 12, 13 y 14, pues tenemos el Salvador que nace y es rescatado. Luego la madre del Salvador y sus otros hijos son perseguidos por el dragón y luego por la bestia como aliado del ladrón, del dragón. Y luego en el capítulo 14, la victoria de los otros hijos de la mujer, que serían los hermanos de Jesús o los creyentes. ¿Okay?